El torneo galáctico era el pináculo de la competencia interestelar, un espectáculo incomparable en todo el universo, celebrado una vez cada 10 ciclos de los hijos del Imperio Tharion. Era un evento en el que los guerreros, eruditos y estrategas más poderosos de todos los rincones de la galaxia se reunían para mostrar sus habilidades. Sin embargo, el premio principal de este evento legendario no era la fama, la riqueza o incluso el dominio sobre otros mundos, sino la armadura Zenet, un artefacto tan antiguo y poderoso que sus orígenes se habían perdido en el tiempo. La armadura se había convertido en un símbolo de máxima fuerza y conquista. Forjada a partir de un material desconocido que brillaba como la luz estelar líquida. Se decía que era sensible, capaz de vincularse solo con un guerrero que considerara digno. Durante siglos, había sido una pieza central ceremonial que rechazaba a todas las almas que se atrevían a reclamarla. Los seres más fuertes de la galaxia, imponentes guerreros astutos estrategas Mnar, incluso los guardias reales de Tharion, habían fracasado en despertar su potencial. Cada rechazo solo sumaba a la leyenda y cada ciclo lleno de esperanzas. Los campeones se alinearon para tener la oportunidad de ser elegidos. Melissa Cross, capitana de la incipiente flota interestelar de la Tierra, se sintió como una extraña en esta arena de gigantes galácticos. La Tierra se había unido recientemente a la Alianza Galáctica, una decisión que nació de la necesidad en lugar del deseo. Los avances tecnológicos de la humanidad se quedaron atrás de la mayoría de las otras especies, lo que los dejó depender de la diplomacia y el comercio de recursos para ganar un punto de apoyo. La presencia de Melissa en el torneo fue parte de este esfuerzo diplomático, un gesto simbólico para mostrar la voluntad de la Tierra de participar en las tradiciones galácticas. Los terrenos del torneo eran una maravilla de la ingeniería alienígena, una arena en expansión que flotaba en el vacío del espacio. Las cúpulas transparentes permitían a los espectadores presenciar las estrellas de arriba mientras los protegían del duro vacío, plataformas masivas, cada una diseñada para acomodar a competidores de tamaños y anatomías muy diferentes, se extendían por la arena. Melissa se encontró vagando entre las multitudes. Su traje de combate estándar de la Tierra se sentía inadecuado en comparación con el reluciente exoesqueletos y armaduras de bioingeniería de sus competidores. Había entrenado toda su vida para momentos como este, aunque no en circunstancias tan extraordinarias. Su carrera militar se había forjado en los fuegos de los conflictos de la Tierra, donde la supervivencia a menudo dependía del pensamiento rápido y el trabajo en equipo en lugar de la fuerza pura. Aún así, mientras pasaba junto a enormes figuras con garras, tentáculos y apéndices que ni siquiera podía nombrar, no podía quitarse la sensación de estar fuera de su profundidad. Melissa ladró el comandante García, su superior y el líder de la delegación de la Tierra, un hombre corpulento con el ceño perpetuamente fruncido. García exudaba el tipo de confianza que rayaba en la arrogancia. «Dejen de mirar boquiabiertos. Estamos aquí para observar, no para avergonzarnos». «Sí, señor», respondió saliendo de sus pensamientos. Las palabras de Barcia la hirieron más de lo que le importaba admitir. La verdad tácita entre la delegación de la Tierra era que se los veía como insignificantes. Una especie demasiado joven y frágil para importar en el gran esquema de la galaxia. La participación en el torneo era una formalidad, una forma de mostrar la cara. Nadie esperaba que un terrícola compitiera y mucho menos tuviera éxito. Cuando comenzaron las ceremonias de apertura, Melissa tomó su lugar entre los delegados. El emperador Sarion, una figura imponente con escamas doradas y ojos que brillaban como lava fundida, dio un discurso atronador sobre la unidad y la competencia. Su voz reverberó a través de la arena amplificada por tecnología invisible. A su alrededor estaban sus asesores, cada uno un símbolo del dominio del imperio. Luego llegó el momento en que todos habían estado esperando, la presentación de la armadura Zenite suspendida en una columna de luz en el centro de la arena. La armadura parecía casi viva, su superficie ondulaba con energía, cambiando entre sólida y etérea. Jadeos y murmullos llenaron el aire mientras la multitud contemplaba su esplendor incluso desde la distancia. Melissa sintió su atracción, una extraña sensación casi magnética que hizo que su pecho se apretara. La voz del emperador retumbó de nuevo, anunciando el inicio de las pruebas. Uno por uno los guerreros más grandes de la galaxia avanzaron, cada uno intentando alcanzar la armadura. Un campeón de casi 4 metros de altura fue el primero en intentarlo. Sus manos enormes se estiraron para alcanzar la armadura, pero en el momento en que hizo contacto, ésta retrocedió y emitió un pulso de energía que lo hizo caer al suelo. La multitud estalló en risas y abucheos. Aunque algunos parecían genuinamente decepcionados, luego vino una estratega Mnar. Su esbelta figura estaba envuelta en un traje exo que zumbaba con energía psíquica. Se acercó con precisión calculada. Sus dedos alargados trazaron la superficie de la armadura mientras murmuraba un encantamiento. Por un breve momento, la armadura pareció responder. Su luz parpadeó al ritmo de sus palabras, pero luego, tan rápidamente como se volvió fría e inerte,
rechazándola también. El patrón continuó. Cada fracaso fue más dramático que el anterior. Los guerreros de todas las especies lo intentaron y fallaron. Sus esfuerzos se encontraron con diversos grados de burla y asombro. La multitud amó el espectáculo. Melissa García dijo inclinándose hacia ella con una sonrisa burlona: «Todavía creo que tienes una oportunidad». «No estaba planeando intentarlo», respondió con voz tensa. «Esta no es exactamente mi arena. Bien, dejémoslo así, no necesitamos otra razón para que se rían de nosotros». Pero Melissa no podía quitarse la sensación de que había más en la armadura de lo que se veía. A simple vista observó cada rechazo de cerca, notando patrones en la forma en que la armadura respondía o no respondía. No era aleatorio. Se dio cuenta de que había una lógica, un propósito. La armadura no solo rechazaba a los indignos, estaba buscando algo. Mientras las pruebas continuaban, un grupo de oficiales Tharion se acercó a la delegación de la Tierra. Uno de ellos, una figura elegantemente armada con un tono condescendiente, se dirigió a García. «Tal vez a su representante le gustaría intentarlo», dijo haciendo un gesto hacia Melissa. «Podríamos usar un poco de ligereza». García endureció su orgullo, claramente herido. «Nuestro papel aquí es observacional», dijo secamente el capitán. «Cross no es un competidor». El oficial se rió entre dientes. «Una pena. Estoy seguro de que a la multitud le encantaría ver tu lucha humana». Melissa sintió que sus mejillas se sonrojaban de ira, pero se mordió la lengua. Había lidiado con la condescendencia antes, aunque nunca en un escenario tan grandioso. Aún así, las palabras de los oficiales se le quedaron grabadas y, cuando las pruebas terminaron, se sintió atraída por la armadura. Cuando el último competidor falló, la arena quedó en silencio. El emperador anunció que las pruebas se reanudarían al día siguiente, pero Melissa sabía que no esperaría tanto. Cuando la multitud se dispersó, se quedó con los ojos fijos en la armadura. Había algo en ella, algo que la llamaba. Ignorando las protestas de García, ella avanzó. La plataforma estaba desierta ahora, salvo por unos pocos curiosos espectadores. Dudó solo por un momento antes de extender sus dedos. Rozó la superficie de la armadura y en ese instante todo cambió. La armadura cobró vida, su luz envolviéndola como una segunda piel. Una oleada de energía la recorrió, más poderosa que cualquier cosa que jamás había sentido. La multitud, sintiendo la conmoción, se apresuró a regresar a la arena. Jadeos y murmullos llenaron el aire cuando vieron lo que estaba sucediendo. La armadura cenite había elegido a un humano. Mientras la multitud jadeaba y aturdida incredulidad, la armadura Sent continuó su transformación alrededor de Melissa. No simplemente estaba siendo usada, se estaba fusionando con ella. El material brillante fluía como luz estelar líquida, envolviendo su cuerpo en un ajuste perfecto, pero se sentía ingrávida, casi viva. Cada articulación, cada fibra de su ser parecía zumbar en armonía con la armadura. Podía sentirla no solo en su piel, sino en su mente, como si le estuviera hablando, probando su determinación. La arena, una vez llena con el ruido de la risa y la burla, cayó en un silencio incómodo. Todos los ojos estaban en el humano, que ahora estaba en el centro de la atención galáctica. La armadura diseñada nunca había aceptado a nadie, ni en siglos de desafíos y pruebas, pero aquí estaba brillando con un brillo de otro mundo alrededor de una. El simple terrícola, el emperador Tharion, sentado en lo alto de su trono, se inclinó hacia adelante. Sus ojos de oro fundido se entrecerraron con interés. Melissa apenas registró a la multitud o la intensa mirada del emperador. Estaba abrumada por las sensaciones que recorrían su cuerpo. La armadura parecía latir con energía, hundiéndose con su corazón. Por un momento, temió que la rechazara como había rechazado a tantos otros, pero en cambio pareció abrazarla. Una ola de calidez se extendió por su pecho y una voz, no palabras exactamente, sino un sentimiento, susurró en su mente: «No has sido probada, pero eres digna. Muéstrame». Antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba sucediendo, la arena estalló en caos. Los delegados y competidores avanzaron gritando con incredulidad y enojo. Los funcionarios Tharion, que se habían burlado de ella momentos antes, ahora estaban congelados. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y furia. El comandante García, con la cara roja y los ojos muy abiertos, estaba gritando algo, pero sus palabras se perdieron en la cacofonía. Melissa García finalmente logró decir, ladrar su voz cortando el ruido: «¿Qué demonios estás haciendo?» «No hice nada», gritó. De vuelta su voz tensa: «Simplemente sucedió, aléjate de eso ahora», ordenó, aunque incluso él parecía darse cuenta de lo absurdo que sonaba la orden. La armadura no era algo que ella pudiera simplemente alejarse de eso, era parte de ella. Ahora el emperador Tharion levantó una mano y la arena quedó en silencio. Una vez más su voz profunda y resonante se extendió por el espacio. Amplificada por tecnología invisible, la armadura cenita ha elegido, declaró, que las
Pruebas continuarán con ella. Como competidora, una onda de indignación barrió. A través de la multitud, los competidores protestaron en voz alta. Sus voces resonaron en una docena de idiomas alienígenas diferentes. Un beso particularmente masivo. Guerrero, sus antebrazos abultados con músculos, dio un paso adelante. Esto es un insulto al torneo, rugió un humano. Una especie que acaba de salir de su gravedad. Bueno, esto no se puede permitir. La mirada del emperador se volvió gélida. La armadura. Mientras hablaba, ¿cuestiona su voluntad? El guerrero quizás vaciló, sus antebrazos se movían nerviosamente. Nadie se atrevía a desafiar al emperador directamente, especialmente no en el contexto de la armadura Send. Aún así, la tensión en la arena era palpable. Melissa podía sentir el peso de miles de ojos hostiles sobre ella, cada uno cuestionando su derecho a estar allí. El emperador hizo un gesto a uno de sus consejeros, un esbelto Tharion con escamas plateadas. Prepara la primera prueba. Ordino. Volviéndose hacia Melissa, agregó: te probarás a ti mismo en combate. El estómago de Melissa dio un vuelco. Combatir. Ella era una soldado entrenada. Sí, pero esto era algo completamente diferente. El torneo galáctico no se trataba de una guerra simple. Era una exhibición de poder puro, habilidad y espectáculo. Sus oponentes serían los mejores de su especie, y muchos de ellos habían pasado vidas preparándose para este momento. Tenía una hora de vínculo con un misterioso artefacto alienígena. Miró hacia abajo a la armadura que la envolvía. ¿Alguna posibilidad de que vengas con instrucciones?, murmuró en voz baja. Para su sorpresa, la armadura no respondió con palabras, sino con un flujo repentino de información. Era como si su mente hubiera sido conectada a una base de datos de conocimientos y habilidades. Entendía cómo moverse con ella, cómo aprovechar su poder. No era solo un traje, era una extensión de ella. El piso de la arena comenzó a moverse. Los paneles se retraían y se elevaban para crear una elaborada zona de combate. La primera prueba fue un guantelete, una prueba de agilidad y resistencia. Las plataformas se levantaban y caían de manera impredecible mientras las barreras de energía aparecían a intervalos aleatorios. Construcciones alienígenas programadas para atacar emergieron de compartimentos ocultos. Sus afilados apéndices brillaban amenazadoramente. El oponente de Melissa fue anunciado como un guerrero de la especie Bak, conocido por su velocidad y precisión. El campeón Bak era un borrón de movimiento. Su cuerpo insectoide se movía de plataforma en plataforma con una gracia desconcertante. La multitud vitoreó cuando tomó su posición, claramente esperando una victoria rápida y decisiva. Melissa Cross of Earth, L. Emperador en tono. Tu prueba comienza ahora. El sonido de un gong reverberó a través de la arena y el campeón Bak entró en acción. Melissa apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando él cerró la distancia entre ellos. Sus miembros afilados como navajas cortaron el aire. Se movió instintivamente. La armadura guiaba sus movimientos. Sus reflejos se sintieron intensificados. Su cuerpo era más ligero y más rápido que nunca. Antes de esquivar el primer golpe, rodó por la plataforma y se puso de pie en un movimiento fluido. El HUD de la armadura, una superposición de información proyectada directamente en su visión, destacó las amenazas entrantes y sugirió: Contramedidas. Se agachó para evitar otro golpe y respondió con un puñetazo que hizo que Vela se deslizara hacia atrás. Su exoesqueleto se quebró por la fuerza. La multitud jadio. Nadie había esperado que ella conectara un golpe y mucho menos causara daño. Melissa también quedó momentáneamente aturdida por su propia fuerza. La armadura parecía zumbar con aprobación. Su energía la recorría como un ser viviente. La prueba continuó cada momento más intensa que el anterior. El campeón Bak se recuperó rápidamente, sus ataques se volvieron más frenéticos e impredecibles. Melissa se encontró adaptando sus movimientos, volviéndose más fluida y precisa. No solo estaba sobreviviendo, estaba ganando a medida que avanzaba la prueba. Los constructos se unieron a Defray, sus extremidades mecánicas, golpeando con precisión mortal. Melissa usó el entorno a su favor, saltando entre plataformas y usando las explosiones de energía de la armadura para deshabilitar los constructos. El guerrero Bak, a pesar de su agilidad, luchó por mantener el ritmo. Su frustración era evidente, sus movimientos se volvían descuidados mientras intentaba asestar un golpe decisivo. Finalmente, con una última oleada de esfuerzo, Melissa dio una poderosa patada.
que envió al campeón Buck al suelo, golpeó el suelo con fuerza, sus extremidades se contrajeron. Antes de quedarse quieto el gong sonó de nuevo señalando el final de la prueba. La arena quedó en silencio. Por un momento Melissa pensó que había hecho algo malo. Luego lentamente la multitud estalló en vítores y aplausos. No fue universal. Muchos todavía miraban con escepticismo o ira, pero el hecho permaneció. Ella había ganado al emperador Tharion. Se levantó de su trono, sus ojos dorados se fijaron en ella. La primera prueba está completa, anunció la armadura. Zenithia ha elegido bien. Melissa estaba allí, su pecho subiendo la armadura, brillando débilmente a su alrededor. Sabía que esto era solo el comienzo. Las pruebas solo se volverían más difíciles y la hostilidad de sus competidores no se desvanecería, pero por primera vez sintió algo que no había esperado: esperanza. Si la armadura creía en ella, tal vez ella también podría creer en sí misma. La segunda prueba había dejado a Melissa maltratada, pero emocionada mientras regresaba a los registros. Dentro de la enorme arena flotante, no pudo evitar reproducir los eventos en su mente. La armadura, su poder, su inteligencia parecía entenderla mejor de lo que ella se entendía a sí misma. No solo mejoraba sus habilidades, se adaptaba a ella, anticipando sus movimientos, incluso pensamientos, que estaba comenzando a darse cuenta de que su vínculo con la armadura cenite era más profundo de lo que nadie había imaginado, pero también venía con un costo. Cada triunfo ponía un objetivo más grande en su espalda. La noticia de su victoria sobre el campeón Buck se extendió como un reguero de pólvora por los medios galácticos en cuestión de una hora. Cada rincón de la galaxia conocía su nombre. Algunos la elogiaban como un faro del potencial de la humanidad, otros la ridiculizaban como una casualidad, una pretendiente indigna que había tropezado con una posición que no merecía la hostilidad de sus compañeros competidores. Se hizo palpable mientras caminaba por los pasillos del complejo del torneo. Podía sentir sus ojos clavados en ella, una mezcla de desprecio, sospecha y resentimiento. El comandante García la acorraló cuando entró en sus aposentos. Su rostro era una mezcla de frustración y preocupación, un marcado contraste con su habitual comportamiento severo. ¿Qué diablos estás haciendo?, enfadado exigió, su voz baja pero urgente. Esto no es para lo que vinimos aquí. No pedí esto, señor, respondió ella con tono calmado pero firme. La armadura me eligió. Solo estoy tratando de mantenerme firme. Mantén la tuya. García siseó mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Has pintado un objetivo gigante en la tierra. Si fallas se burlarán de nosotros por generaciones, y si tienes éxito nos odiarán aún más. Melissa cuadró sus hombros con el debido respeto. Señor, esto ya no se trata de la tierra, se trata de mí. En la armadura no creo que tenga otra opción. García la miró fijamente por un largo momento antes de suspirar profundamente. Solo no dejes que te maten, murmuró girando sobre sus talones y deteniéndose, dejando sola. Melissa se hundió en la silla junto a la ventana, mirando las estrellas. El peso de su situación la presionaba como una fuerza física. No acababa de entrar en un torneo, había entrado en una mezcolanza de política, poder y expectativa. La armadura zen pulsó débilmente a su alrededor. Un ritmo constante que parecía hacer eco de los latidos de su propio corazón. Era una tranquilidad silenciosa, un recordatorio de que no estaba completamente sola. La tercera prueba se anunció a la mañana siguiente. Esta vez no era una prueba de fuerza física o agilidad, sino de estrategia y resistencia. Los competidores se enfrentarían a un campo de batalla simulado con fuerzas hostiles, peligros ambientales y recursos limitados. Su objetivo era asegurar un antiguo artefacto escondido en las profundidades del terreno, un guiño simbólico a la historia galáctica de exploración y conquista. El primero en recuperar el artefacto y regresar al punto de partida sería declarado ganador. Melissa estaba de pie al borde de la arena, ahora transformada en un paisaje extenso de acantilados irregulares, bosques densos y ríos relucientes. Las proyecciones holográficas añadían capas de complejidad, creando ilusiones que eran indistinguibles de la realidad. Sus oponentes para esta prueba incluían un imponente guerrero del beso, un estratega Abnar y un guardia de élite Therion. Cada uno de ellos era una fuerza formidable por derecho propio, y ninguno de ellos parecía hacia ella con cualquier cosa menos que desdén. Mientras el gong sonaba para señalar el inicio de la prueba, Melissa inmediatamente se lanzó al bosque. La armadura zenith, mejorando su velocidad y agilidad, sabía que no podía confiar en la fuerza bruta contra sus competidores. Tenía que pensar más que ellos. El HUD de la armadura mostraba un mapa del terreno, resaltando amenazas y caminos potenciales. También recogía débiles señales de energía, probablemente trampas o construcciones ocultas diseñadas para probar el ingenio de los competidores. El beso como guerrero cargó directamente hacia la ubicación del artefacto, su enorme cuerpo rompiendo obstáculos con facilidad. La
Estratega Volar adoptó un enfoque más calculado usando sus habilidades psíquicas para manipular el terreno y crear barreras que ralentizaran a sus oponentes, mientras tanto el guardia Tharion se movía con disciplina. La precisión es cada paso medido y decidido. Melissa sabía que no podía igualar su poder bruto o habilidades avanzadas. En lugar de eso, se centró en el sigilo y la adaptabilidad. La armadura la ayudó a mimetizarse con su entorno, su superficie cambiaba para imitar los colores y texturas del entorno. Se movió como una sombra evitando enfrentamientos directos y usando el terreno a su favor. Su primer desafío llegó en forma de una construcción masiva que custodiaba un estrecho cañón. La bestia mecánica estaba fuertemente blindada con ojos rojos brillantes que escaneaban el área en busca de intrusos. Melissa se agachó detrás de una roca estudiando sus movimientos. La armadura proporcionó sugerencias superponiendo posibles patrones de ataque y puntos débiles. En su HUD vio un pequeño respiradero cerca de la base del cuello de la construcción, un punto vulnerable. Moviéndose silenciosamente, se acercó sigilosamente usando las sombras para enmascarar su acercamiento. Los sensores de la construcción pasaron rápidamente a su lado, pero las capacidades de sigilo de la armadura la mantuvieron oculta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lanzó hacia adelante. La armadura amplificó su fuerza mientras clavaba una espada de energía en el respiradero. La construcción cerró sus extremidades sacudiéndose incontrolablemente antes de colapsar con un choque ensordecedor. Melissa no esperó para ver si alguien había notado la conmoción. Se deslizó por el cañón y continuó hacia la ubicación de los artefactos. Su mente corría. La prueba no era solo una prueba de destreza física y mental, era una batalla de resistencia, paciencia e ingenio. Cada decisión importaba y cada error podía ser fatal. A medida que se acercaba al artefacto, encontró su siguiente obstáculo: el estratega Bnar. El alienígena estaba de pie en la cima de un acantilado. Su energía psíquica creaba una barrera brillante alrededor del artefacto. Melissa sabía que no podía atravesar la barrera con fuerza bruta, pero la armadura ofrecía una alternativa. Sugería una ruta a través de un túnel subterráneo que evitaría el acantilado y la llevaría directamente debajo del artefacto. El túnel era oscuro y traicionero, lleno de trampas y escombros que se derrumbaban. Melissa lo navegó con cuidado. Los sensores de la armadura la guiaban paso a paso. En un punto, tuvo que desactivar una serie de placas de presión que habrían provocado una cueva en sus dedos. Se movió con precisión. La armadura mejoró su destreza mientras trabajaba. Finalmente, emergió en la base del acantilado, el artefacto a solo metros de distancia. El estratega Bnar sintió su presencia y descendió. Terminó para enfrentarla. Los ataques psíquicos alienígenas eran implacables olas de energía que amenazaban con abrumar las defensas de Melissa, pero la armadura la protegió. Absorbiendo la peor parte de los ataques y dándole la oportunidad de contraatacar, esquivó y se movió usando su velocidad y agilidad para superar a su oponente con una ráfaga de energía bien ubicada. Interrumpió la concentración del Volnar haciendo que la barrera alrededor del artefacto parpadeara y se desvaneciera. Melissa cesó en el momento en que corría hacia el artefacto. Sus dedos se cerraron alrededor de él, un pequeño objeto intrincadamente tallado que pulsaba con una luz interior en el momento en que lo tocó el terreno. A su alrededor cambió señalando la fase final de la prueba. Tenía que regresar al punto de partida mientras evitaba a los competidores restantes, todos los cuales ahora la estarían cazando. El viaje de regreso fue una confusión de adrenalina en el caos. El guerrero la emboscó cerca de un río. Sus enormes puños aplastaron el suelo mientras rugía de frustración. Melissa usó la agilidad de la armadura para evadir sus ataques, lo que lo llevó a una trampa que había visto antes. Una serie de cargas explosivas incrustadas en las rocas. La detonación lo envió al suelo, dándole el tiempo suficiente para escapar de la guardia Tharion. Fue su desafío final. La interceptó en el borde del bosque. Su precisión y disciplina lo convirtieron en un oponente formidable. Su batalla fue intensa. Cada movimiento y contraataque se ejecutó con un enfoque nítido como el de un racer, pero la armadura le dio a Melissa de Edge su adaptabilidad, lo que le permitió anticipar sus ataques y explotar sus debilidades con una oleada final de energía. Ella lo incapacitó y corrió hacia el punto de partida mientras cruzaba la línea de meta. El gong sonó una vez más. La multitud estalló en vítores y jadeos. El espectáculo los dejó atónitos. Melissa se desplomó de rodillas. El artefacto todavía estaba agarrado en su mano. La armadura Zen pulsó cálidamente. A su alrededor, un silencioso reconocimiento de su victoria. El emperador Sarion se levantó de su trono, su mirada fija en ella. La tercera prueba está completa. Anunció que el campeón de la Tierra ha demostrado su valor una vez más, pero el mayor desafío aún está por delante. Melissa lo miró, su pecho se agitaba, su mente corría.
Sabía que la prueba final la pondría a prueba de maneras que aún no podía imaginar, pero por primera vez sintió un destello de confianza. La armadura la había elegido por una razón y estaba decidida a llevar esto hasta el final. El aire dentro de la arena se sintió más pesado cuando el anuncio de la prueba final resonó en sus vastos pasillos. Melissa podía sentir la tensión que irradiaba de cada rincón del complejo. Este no era solo otro paso en el torneo, era la culminación de todo, la prueba definitiva de fuerza de voluntad y determinación. La prueba final, ahora conocida solo como el crisol, fue un desafío envuelto en misterio, del que se hablaba en voz baja incluso por aquellos que habían competido en torneos anteriores. Pocos sobrevivieron. Ilesa y pocos aún han emergido. La victoriosa Melissa se sentó tranquilamente en su cuarto, la armadura C8 zumbando débilmente a su alrededor como si también se estuviera preparando. Para lo que vendría había sido su compañera constante durante las pruebas. No solo mejorando sus habilidades, sino también guiándola susurrando palabras de aliento silenciosas en los recovecos de su mente. No entendía completamente la conexión que compartía con la armadura, pero confiaba en ella, y ahora esa confianza sería puesta a prueba como nunca antes. El comandante García entró en la habitación. Su rostro pálido y demacrado. Me acaban de informar sobre lo que estás enfrentando, dijo en voz baja Melissa. Esta prueba no es solo una pelea, es un guante diseñado para quebrarte mentalmente, físicamente, tal vez incluso espiritualmente. Melissa encontró su mirada, sus ojos tranquilos pero decididos. No llegué tan lejos para dar marcha atrás ahora. García vaciló y luego asintió. Lo sé, solo ten cuidado si tú lo superas. No solo serás un campeón para la Tierra, serás un símbolo para toda la humanidad. El peso de sus palabras se apoderó de ella, pero Melissa lo dejó de lado. No podía permitirse pensar en las implicaciones. La política era las expectativas. Todo lo que importaba era sobrevivir al crisol. Cuando entró en la arena, fue recibida por un paisaje diferente a todo lo que había enfrentado antes. El entorno cambiaba constantemente, transformándose. Desde desiertos abrasadores hasta tundras gigantescas, desde selvas densas hasta vastos océanos tormentosos. Cada bioma presentaba sus propios desafíos, desde criaturas hostiles hasta terrenos traicioneros. En el centro de esta extensión caótica se alzaba una estructura imponente. Sus agujas brillaban con una luz roja siniestra que era el punto final. El corazón del crisol. Para llegar allí, necesitaría atravesar el paisaje en constante cambio, enfrentarse a sus competidores y sobrevivir a cualquier prueba que la arena misma le arrojara. El gong sonó y la prueba comenzó. Melissa corrió hacia adelante. La armadura. Sensores que analizaban el terreno y le proporcionaban un flujo constante de información. El primer bioma era un desierto. Un calor abrasador la presionaba como un peso físico. Las tormentas de arena la rodeaban y reducían la visibilidad a casi cero, pero la armadura se ajustó y desplegó un delgado escudo de energía que la protegía de lo peor de la tormenta. Se movió rápidamente sabiendo que cada segundo contaba. Su primer encuentro llegó antes de lo esperado. El guerrero del beso, que todavía estaba furioso por su derrota anterior, emergió de las arenas arremolinadas con un rugido. Su enorme cuerpo parecía inmune al duro entorno y sus antebrazos empuñaban armas que crepitaban con energía. Cargó contra ella. El suelo temblaba bajo sus pies. Melissa no dudó. La armadura guió sus movimientos y la ayudó a evadir su embestida inicial. Bailó a su alrededor usando su agilidad para mantenerse fuera de su alcance, pero el guerrero del beso era implacable. Sus ataques se volvían más frenéticos con cada momento que pasaba. Melissa sabía que no podía sobrevivirlo en una pelea prolongada que necesitaba terminar. Melissa descubrió rápidamente una debilidad en su postura y se lanzó hacia adelante usando la fuerza mejorada de la armadura para asestarle un poderoso golpe en el costado. El golpe lo hizo tambalearse, pero se recuperó rápidamente. Sus ojos ardían de furia antes de que pudiera contraatacar. Melissa activó una característica de la armadura que había descubierto recientemente. Un pulso de energía conmocionante que lo envió volando hacia atrás y se estrelló contra una duna. La arena se lo tragó y Melissa no esperó a ver si se recuperaba. Despegó hacia el siguiente bioma. La jungla era un marcado contraste con él. desierto. Su denso follaje y su humedad opresiva creaban una atmósfera sofocante. El aire estaba lleno de los sonidos de la vida salvaje alienígena. Sus gritos resonaban entre los árboles. Melissa se movió con cautela. Sus sentidos estaban en alerta máxima. El estratega Abnar estaba en algún lugar de este bioma, y ella sabía que el alienígena no confiaría en la fuerza bruta.
El Bnar usaría el entorno en su contra. Puso trampas y emboscadas mientras se abría paso por la jungla. Comenzó a notar sutiles signos de manipulación, ramas dispuestas en patrones antinaturales, piedras colocadas deliberadamente a lo largo del camino. La armadura resaltaba estas anomalías advirtiéndole de un peligro potencial. Efectivamente, una explosión psíquica surgió de la maleza, por poco no la alcanza la. Bnar emergió, su forma esbelta envuelta en un aura brillante de energía. «No perteneces aquí», dijo la alienígena, su voz fría y, calculando la armadura, cometió un error al elegirte. Melissa no respondió, se concentró en la batalla, usando la agilidad de la armadura para evadir los ataques psíquicos. Bnar, la jungla se convirtió en un campo de batalla. Cada combatiente usaba el terreno a su ventaja. El volar creó barreras de energía, obligando a Melissa a encontrar rutas alternativas, pero la adaptabilidad de la armadura resultó invaluable, permitiéndole contrarrestar las estrategias alienígenas y explotar sus debilidades en un movimiento final desesperado. El Bnar intentó atrapar a Melissa en una jaula psíquica. Sus paredes crujieron con energía, pero Melissa se alimentó del poder de la armadura y su propia determinación. Rompió la jaula con una explosión de energía que envió al volar al suelo. El alienígena no se levantó de nuevo. Su energía se agotó cuando Melissa entró en el bioma final, la helada tundra. Se encontró cara a cara con el guardia de élite Tharon. La estaba esperando cerca de la base de la imponente estructura. Su brillante armadura reflejaba la fría luz azul del paisaje congelado. A diferencia de los demás, no atacó de inmediato. En cambio, la estudió. Su expresión era ilegible. «Has llegado lejos», dijo con voz firme y mesurada. «Pero el crisol no es solo una prueba de fuerza, es una prueba de propósito. ¿Sabes siquiera por qué luchas?» Melissa dudó. Sorprendida por la pregunta de sobrevivir, dijo finalmente: «Para demostrar que merezco esto». Tharon negó con la cabeza. La armadura no busca sobrevivientes, busca campeones. Aquellos que luchan no por sí mismos, sino por algo más grande. Las palabras dieron en el blanco. Cordón dentro de ella se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de demostrar el valor de la humanidad o silenciar a sus detractores, se trataba de lo que la armadura había estado tratando de enseñarle todo el tiempo: la importancia de la resiliencia, la empatía y el propósito. El Tharion atacó sin avisar, sus movimientos eran precisos y mortales, la batalla era intensa, sus golpes creaban ondas de choque que se extendían por la tundra. Pero a medida que avanzaba la pelea, Melissa comenzó a comprender la armadura en un nivel más profundo. No era solo una herramienta, era un compañero que la guiaba no con órdenes sino con confianza. Juntos encontraron un ritmo, su vínculo se hacía más fuerte con cada golpe. Al final, Melissa emergió victoriosa, su golpe final desarmó al Sarion y lo dejó arrodillado en la nieve. Él la miró con una expresión de respeto silencioso. «Eres digna», dijo antes de desvanecerse en las sombras y llegar a la cima de la estructura. Melissa se encontró en una cámara llena de luz. En su centro estaba el verdadero corazón del crisol, un núcleo de energía pulsante, la fuente del poder de la armadura. Zate, la voz de la armadura, llenó su mente no como un susurro sino como un tono claro y resonante. «Has demostrado tu valía», dijo. «Pero la elección final es tuya. ¿Usarás este poder para ti o para los demás?» Melissa no dudó. Por los demás. La luz del núcleo la envolvió y, por un momento, sintió como si estuviera flotando entre las estrellas. Cuando la luz se desvaneció, ella se quedó sola, la armadura brillando con un brillo que igualaba su resolución. La multitud estalló en vítores mientras descendía de la estructura la campeona del torneo galáctico, pero Melissa sabía que este no era el final, era solo el comienzo. Se había convertido en más que un soldado, más que una competidora, era un símbolo de esperanza, no solo para la humanidad, sino para todos los que se atrevieron a soñar con algo más grande.